Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre la elección de Cortes, un tema que ha sido bastante polémico en los últimos meses, y para ello contamos con la participación de Elvin Díaz, vicepresidente de ICCPG, y de Edgar Ortiz, director del área jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos, muchas gracias. Edgar, empecemos contigo. ¿Cómo ves el resultado que se tuvo esta semana en el Colegio de Abogados con la elección del juez Moto, y cuáles son los escenarios que se puedan visualizar en las próximas semanas? Sobre todo porque hay que recordar que el juez Moto tiene algunas acusaciones en su contra que están pendientes y que se tienen que resolver. ¿Qué escenarios podemos visualizar? Bueno, el Colegio de Abogados es un escenario complicado. En primer lugar, porque el Colegio de Abogados ha interpretado su rol como limitarse a inscribir personas y luego pues contar los votos y simplemente eso. Sin embargo, no ha hecho un trabajo de filtración, no ha hecho un trabajo de examen de los requisitos que, digamos, deberían cumplir los que quieren aspirar a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, en el caso concreto de la elección actual, vemos que tanto el juez Moto como el candidato Estuardo Gálvez tenían algunos señalamientos que de alguna forma comprometen su idoneidad para ocupar el cargo. En concreto, el juez Moto, que es quien resulta ganador, tiene 3 antejuicios en su contra. Y a partir de eso, pues algunas personas han presentado impugnaciones. La ley es muy clara al establecer que mientras las impugnaciones del Colegio de Abogados no se resuelvan, pues la persona que resultó electa no puede tomar posesión. No es la primera vez que pasa, también hay que decirlo, ya pasó en alguna otra ocasión. Y entonces el juez Moto estará pues esperando a que se resuelvan estos recursos ante la Asamblea de Colegios Profesionales. Me imagino que posteriormente a eso veremos algunos otros pronunciamientos. La fiscal general también había hablado de que iba a impugnar. Entonces lo que tenemos en estos momentos, Paul, es un escenario cuesta arriba, un escenario en el cual una elección que ya se había cuestionado hace unas semanas vuelve a caer en múltiples cuestionamientos, pero más allá de los simples, digamos, problemas o impugnaciones, yo creo que en el fondo nos debería preocupar que la persona que ganó la elección no cumple con los requisitos de idoneidad, no es una persona que represente el perfil que queremos en la Corte de Constitucionalidad, y no es casualidad por eso, con eso termino, que el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, me refiero a Michael Cossack, haya tuiteado en referencia a la elección de magistrados de la CC en Guatemala, refiriéndose a que deberían ser aquellos con los más altos estándares los que lleguen, y evidentemente sabemos que eso no fue lo que ocurrió ayer en el Colegio de Abogados. Ahora, Elvin, ¿en qué situación nos coloca esto? Porque vemos una situación complicada, un panorama complicado en elecciones de corte. Lo mismo está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia, que no se ha electo ya con más de un año de retraso. Si queda en impasse la elección del juez Moto, también estaríamos en una situación similar, digamos, aunque claro, para él la elección solamente, o su periodo solamente va a ser de algunos meses, pero enfrentamos también la elección de la Corte de Constitucionalidad para el próximo periodo en el mes de marzo o abril. ¿En qué nos deja? ¿Cuáles son las salidas que tenemos? De hecho, es un problema muy complejo porque esta elección es como el preámbulo, y esto creo que la audiencia lo tiene que entender, porque a veces pareciera que los abogados solo nos hablamos entre nosotros y es bastante difícil comprenderlo, en el sentido de que esta es una elección que lo que buscaba es sustituir, digamos, a la vacante que había dejado el fallecimiento del licenciado Bonerge. Es decir, el periodo del licenciado Moto, en caso de asumir, finalizaría el 13 de abril. Sin embargo, existe una elección siguiente que debe estar prevista lo más tardar para la primera semana de marzo, donde el colegio vuelve otra vez al Colegio de Abogados y otros 4 órganos electores, que ahí sí tenemos que hablar, digamos, de lo que es el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pone en relieve muchos aspectos que no solo lo que decía Edgar, que es algo importante y crucial que en esta coyuntura se entienda, sobre todo por el contexto en el que estamos, donde ese perfil idóneo sea la garantía para que realmente la próxima Corte de Constitucionalidad goce de independencia, de una independencia, digamos, al momento de resolver, y no responda a ningún grupo de poder puntual, y con todas las cosas en juego que van a venir es decir, la agenda que va a tener la próxima Corte. Lo que estamos viendo es un preámbulo. Desde el 4 de enero prácticamente, e iniciando el año, estamos viendo un escenario muy desfavorable donde ciertas fuerzas, en el caso de
de Minor Moto, del juez Minor Moto, hay que decirlo, sumamente cuestionado. Es una persona que no reúne las condiciones de idoneidad y honorabilidad, tiene procesos en contra, antejuicios en contra por su labor cuestionable como juez. Y cuando vemos que también otra situación se da de que el gremio, por decirlo así, que somos más de 30,000 colegiados activos, únicamente el 10% se interesa en ir a las urnas a votar, da un reflejo también de que estas personas no representan la mayoría de los que estamos colegiados activos, ¿verdad?, en el gremio de abogados. Esto, digamos, hay que pensarlo en función también de lo que está sucediendo. Ya, y con esto termino, la Corte Suprema de Justicia acaba de emitir su convocatoria hace unos días, muy puntual. De hecho, el 8 de febrero cerraría ya la inscripción de quienes están interesados en ser candidatos para la próxima Corte de Constitucionalidad por este órgano que la Corte Suprema de Justicia va a elegir. Lamentablemente es una Corte que ha continuado más de un año en sus funciones porque no se efectuó la elección por parte del Congreso, y el mismo Congreso también recientemente aprobó la convocatoria. Entonces estamos viendo que el proceso de Corte de Constitucionalidad está marcando fuertemente el contexto nacional, y yo creo que todas y todos los guatemaltecos debemos prestar mucha atención porque creo que hay mucho juego respecto a la democracia y el Estado de Derecho frente al máximo tribunal constitucional. Ahora, Edgar, aquí es claramente un juego de poder. Vemos grupos que están buscando tener una influencia en las cortes porque lo que están buscando en última instancia es impunidad. Hay procesos en su contra, hay juicios que se están llevando y lo que tratan de hacer es influir, poner básicamente a su gente para que en el futuro todos estos procesos judiciales se caigan. ¿Qué opción tiene la sociedad para evitar que esos grupos de crimen organizado o grupos de redes de corrupción tomen control de las cortes? ¿Hay alguna vía para poder lograr magistrados honorables que reúnan los requisitos tanto para la CC como la Corte Suprema de Justicia? Sí, yo creo que eso es muy importante y mencionabas algo que sin caer en tecnicismos hay que explicarlo de la forma más simple posible. El gran problema es que por mil razones que hoy no vamos a discutir, la Corte de Constitucionalidad termina conociendo de todo. Entonces conoce desde la condena en un caso de corrupción hasta si una ley que pasa al Congreso es constitucional o no, o si un acto del presidente es en abuso de autoridad o no. Entonces, es tan grande el poder que tiene la CC por su diseño que es tan importante esta elección. Dicho eso, por esa razón, por esos motivos, tener magistrados idóneos es pues el único seguro de vida que tenemos los ciudadanos de que se va más o menos a respetar al Estado de Derecho. Creo que en estos momentos lo único que nos queda a los ciudadanos es la unidad, ¿verdad? Es decir, entender que el propósito común en estos momentos es tener una corte lo más transparente posible, que los temas ideológicos tienen que quedar en un segundo plano, que ahorita lo más importante es que la gente que esté sentada en ese tribunal sea capaz y que sea transparente, que no tenga compromisos con la mafia, como aparentemente ha pasado en algunos casos concretos de magistrados que llegan al tribunal. Ese para mí tiene que ser el objetivo, una agenda minimalista en la que estemos de acuerdo todos en que va a llegar gente capaz, que los temas maximalistas de ideología y tal queden por otro lado y que en estos momentos, sobre todo la sociedad civil, que es la que más poder tiene para poder influir en estos temas de fiscalización, y sociedad civil me refiero tanto a tanques de pensamiento, sector privado y otros entes de la sociedad organizada civil, pues entiendan ese rol y que se unan y que lo que hagan es exigir cuentas. Y miren, no se trata de poner uno a su gente, se trata de exigirle a todos los órganos electores que van a nombrar magistrados que lo hagan con base a ciertos estándares, porque no hay que inventarse el agua azucarada. Pero imaginémonos que simplemente, si tanto el presidente, el Congreso, la Corte Suprema y todos los demás que designan cumplieran con estándares mínimos de evaluación, que la gente muestre su conflicto de interés, que no tenga pues algún tipo de señalamientos con la justicia. Solo con eso yo creo que haríamos un gran paso adelante y me parece que tiene que ser la agenda mínima que todos como ciudadanos deberíamos empezar a empujar en estos momentos. De lo contrario, podemos perder esta gran oportunidad y las mafias van a estar muy felices. Ahora, Elvin, Edgar mencionaba el tema ideológico y aquí hay que decirlo. Hay quienes ven esta elección de Cortes como más que una lucha de poder de ciertos grupos criminales por tomar control de las Cortes, lo ven como una cuestión ideológica y acusan a cierta parte de la izquierda de querer influir en la elección de Cortes
para poner a personas afines a la izquierda, digamos. ¿Cuál es la visión? ¿Qué se le puede responder, digamos, a quienes piensan así, que dicen, miren, hay organizaciones de organización civil de marcada ideología de izquierda que quieren colocar ahí a quienes les son afines? Yo creo que esto del tema de la carga ideológica que nos ha llevado a la polarización en la sociedad guatemalteca nos ha producido mucho daño. Y creo que los guatemaltecos debemos en la realidad nacional tenemos que tener una lectura bastante clara de lo que está sucediendo en las cosas. Yo me atrevería a decir que a las organizaciones que creo yo que injustamente se han atacado en la opinión pública, de hecho hasta mismos diputados han exacerbado esa situación de la carga ideológica. Me parece que lo han hecho con una narrativa que no solo es en Guatemala, sino en América Latina y desde el norte ha venido, digamos, de tildar como de izquierda a cualquier expresión, digamos, que esté a favor del Estado de Derecho y la democracia. Pero no voy a contribuir a eso. Yo creo que al final del día, o sea, va a ser una situación muy extraña que llegue, o sea, que pensemos que los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad sean de una tendencia ideológica de izquierda. La verdad, lo dudo mucho y habla de que estas personas que instalan esta narrativa tienen una capacidad de análisis muy limitada en decir que porque resolvieron de determinada forma los hace favorecer a una corriente ideológica. No es así. De hecho, hay fallos que siguen siendo recurrentes de anteriores cortes, ¿sí? Y nadie le está impregnando una carga ideológica a las anteriores cortes, por mencionar aspectos que creo yo que ahí es importante entender también cómo han sido los precedentes y la jurisprudencia del máximo tribunal constitucional. Sin embargo, yo lo que creo es que eso debe quedar en un segundo plano. Yo lo que creo es que aquí existe la oportunidad de que los órganos electores, que ojo, no estamos hablando de cualquier órgano elector, son los tres poderes del Estado, más la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados, los que tienen un papel determinante. La ley es muy limitada en cuestiones de transparencia y publicidad. Por eso coincido con Edgar en el sentido de que también debe ser un proceso con estándares mínimos sobre la transparencia y la publicidad. Por ejemplo, la ley no le obliga al presidente de la República que deba efectuar un proceso transparente a través de audiencias públicas, de que dé a conocer a la sociedad guatemalteca quiénes son los principales candidatos o interesados en ser designados por parte del organismo ejecutivo al máximo tribunal constitucional. Lo que haría, digamos, una voluntad política para poder favorecer a esta transparencia y publicidad y sobre todo rescatar el perfil idóneo de los próximos magistrados es que, por ejemplo, el presidente de la República, si el Congreso de la República tuviera voluntad también de querer transparentar el proceso, lo podría definir, y la misma Corte Suprema de Justicia, que vemos que es un órgano bastante cerrado, digamos, a la opinión pública y al tema de la transparencia, ahí habría las posibilidades de que ellos puedan caminar dejando los sesgos ideológicos, dejando los ataques injustos a determinadas organizaciones sociales y dejando de una vez por todas, digamos, el affair que dejó la lucha contra la corrupción con lo que fue CICIG, sino realmente lo que se debe enfocar, además de la transparencia y la publicidad, es que realmente los próximos magistrados sean independientes. Y para que logremos esa independencia, de que no respondan a ninguna corriente ideológica, lo que tenemos que trabajar o pensar es en un perfil idóneo. Ahora, Edgar, Elvin mencionaba algo muy importante, los procedimientos que se van a seguir para que tanto el presidente como el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, elijan a los magistrados de la CC. ¿Qué procedimientos deberían de hacerse? ¿Cómo transparentar para que toda la población quede satisfecha y diga, bueno, sí, se siguió un procedimiento que dio este resultado y que ese resultado, pues, nos permite a todos confiar de que la justicia va a ser independiente? ¿Qué elementos deberían de incluir en ese proceso de elección? Es una excelente pregunta, Paul, sobre todo prospectivamente, porque yo creo que ya vieron que convocó el Congreso, ya va a convocar la presidencia, ya convocó la Corte Suprema de Justicia, y como dice Elvin, la ley no te dice tienen que reunirse tal día, de tal forma, de tal otra, simplemente te dice ellos tienen que designar a los magistrados. Entonces, yo lo que creo que hay que rescatar son varios aspectos que dotarían transparencia al proceso. El primero, la publicidad, ¿sí? Es decir, yo me acuerdo que en 2016, si lo usamos como referencia, acuérdense que los vientos eran otros y el clima y el espíritu de los tiempos era completamente distinto, la lucha contra la corrupción estaba en boga. En 2016, por ejemplo, el Congreso hizo una suerte de comisión multipartidaria que se integró con un diputado de cada bloque legislativo y fue el que evaluó los expedientes de los aspirantes. Esa comisión luego puso una nota a los aspirantes, dejó a otros fuera porque no cumplían los requisitos y luego le dijo al Pleno, miren mucha,
voten, ¿sí? Voten con base a esta lista. Algo que, por ejemplo, el Congreso no hizo ayer. Si ustedes ven el decreto convocatorio del Congreso, no dice, no crea una comisión especial, sino que le delega a la Junta Directiva la tarea de recepción de expedientes, aunque aún no sabemos si van a implementar algún tipo de mecanismo transparente, que deberían y están a tiempo de hacerlo. Todo se puede arreglar. La Corte Suprema de Justicia pasada también hizo un ejercicio parecido, una suerte de mini comisión de postulación entre los magistrados, en la que por lo menos se pudo ver quiénes se presentaron, qué criterios usaron, etcétera, con lo cual esta Corte podría tomar como base aquel esfuerzo y digamos, añadirle algunos elementos de transparencia que serían mejores. Por ejemplo, yo les digo algo que en Guatemala no entendemos, es el famoso contenido de las declaraciones de interés. Nunca evaluamos en Guatemala si los magistrados que van a llegar tienen o no conflictos de interés, sea comerciales, políticos, de cualquier tipo. Hay que conocerlos, hay que preguntar a la gente, mire usted es abogado de algún imputado, usted tiene alguna afiliación política, eso hay que preguntarlo y generalmente no se pregunta. Para mí sería lo más importante. En 2016 el único que no hizo un proceso transparente fue el presidente Jimmy Morales. Simplemente mandó su nombramiento y ahí fue. Ojalá el presidente Yamatei entienda en estos momentos que el país atraviesa por un momento muy delicado y que él podría, en todo caso, darle mayor credibilidad o darle algo de credibilidad a su presidencia y decir, miren, yo a diferencia de mis antecesores voy a hacer las cosas bien, voy a montar un proceso transparente, voy a abrir los expedientes, voy a hacer las audiencias públicas, las voy a transmitir por YouTube, además es facilísimo y a partir de ahora voy a dar el ejemplo y resulte quien resulte electo se va a hacer con base a un proceso transparente. Creo que eso sería en todo caso la mayor ganancia para el país. Por supuesto, quizás estoy soñando, pero creo que la ruta está marcada en esa dirección y ojalá que los actores políticos involucrados, sobre todo el presidente, tomen esa idea, la hagan suya y den el ejemplo. Nos quedan 30 segundos. Elvin, tenemos un cambio de política en Estados Unidos. La presidencia de Donald Trump básicamente olvidó esta parte del hemisferio, no le puso mucha atención a Centroamérica. Pareciera que la administración de Biden posiblemente le ponga más atención. ¿Podría haber alguna influencia, algunas acciones que puedan tomar de parte de Estados Unidos para tratar de empujar el tema de transparencia en la región? Nos queda 30 segundos. Yo creo que sin duda los intereses norteamericanos están puestos sobre la región centroamericana. Guatemala sigue siendo un país de interés por múltiples problemas. No dudo que el tema de lucha contra la corrupción siga estando en la agenda norteamericana, más ahora con el nuevo gobierno demócrata. Yo no pongo en duda eso. Perfecto, muchísimas gracias a ambos, a ustedes en casa, muchas gracias por su atención y esperamos que la elección de Cortes pueda ser transparente y que tengamos los magistrados que merecemos como ciudadanos, magistrados que le otorgan realmente independencia al sistema judicial. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima semana.